Bueno, muchas gracias. Yo soy de los que cree y es bueno escuchar obviamente a otros economistas que no sean los acostumbrados, otras voces que no sean las tradicionales. De todos modos, siento que la administración pública ha mandado señales un tanto ambiguas en cuanto a lo que va a ser su doctrina en materia económica. Recuerde que países como el nuestro mantienen una inercia, hay cosas que no necesariamente se pueden cambiar, ni siquiera de un presidente a otro, ni siquiera de un aparato a otro. Es más, hay una continuidad casi obligatoria por un tema de que primero el Estado es jurídicamente el mismo, no importa que el 16 de agosto un presidente y otro cambien. Hay unos compromisos, hay unos endeudamientos, hay un sistema económico el cual, claro, puede ser cambiado para mejor, el cual debe proyectarse hacia métodos más eficientes, pero hay una inercia, es aplicable ese principio de la física al comportamiento del Estado también en la economía. Luego está el hecho de que muy penosamente los presidentes llegan cargados de una serie de promesas electorales, de las cuales no todas se cumplen, es evidente, pero las pocas que están presionados a cumplir, sobre todo de manera rápida, son aquellas que están altamente relacionadas con grupos de presión. Y los grupos de presión, como todos sabemos, vienen generalmente de dos lados extremos de la sociedad. O del lado con poder de negociación directa, representado por la oligarquía tradicional, por los negocios que tienen altos índices de impacto dentro de la economía, dentro del diario vivir de los dominicanos, y los grupos que, si bien por sí solos son ciudadanos de muy escaso poder adquisitivo, pero que juntos conforman una importantísima masa que puede hacer la diferencia entre un estallido social y no hacerlo. Y es a esa masa a la cual los gobernantes, en vez de generar políticas que incentiven a que se integren a mejores niveles socioeconómicos a través de la capacitación, de las escuelas técnico-profesionales, de una serie de cosas que existen, pero no en la medida en que deberían existir, entonces está el clientelismo, está la idea del asistencialismo, ¿qué hace? ¿Qué convierte el asistencialismo, señores, en clientelismo? Para la gente que suele criticarnos porque hacemos una asimilación de ese tema. Lo que lo convierte simplemente es que cuando la asistencia tiene carácter temporal y procura que quien la recibe debe generar unos rendimientos en cualquier aspecto. Yo te doy X ayuda. Ahora, tus hijos deben ser enviados al colegio, vas a alfabetizarte, tienes la obligación en un momento dado de aprender a hacer una mejor administración de lo que recibes, para que como el que aprende a correr bicicleta, llega un momento en que te quitan las rueditas y llega un momento en que papá te suelta y ya tú comienzas a pedalear y a dirigir el timón de la bicicleta. El carácter, por lo tanto, de temporalidad, el carácter de que va en algún momento a desaparecer, de que en un momento dado tienes que aprender a manejarte con lo propio y a dirigirte con tus capacidades, y por supuesto el hecho de que pueda ser siempre dirigido hacia las personas que de verdad lo necesitan. Luego está la política asistencialista, que simplemente es asimilable al clientelismo. ¿Por qué? Porque tiene un carácter permanente, porque tiene una captación muy poco eficiente de quien la necesita y quien no la necesita, y porque, dada la imposibilidad de aplicar principios de contraloría, principios de eficiencia, se convierte ciertamente en un traspaso de una enorme cantidad de riqueza sin control a sectores que, si bien probablemente dentro del punto de vista socioeconómico son clases necesitadas, entonces van a terminar muchas veces inflando su nivel socioeconómico de manera artificial para, como ha ocurrido en el famoso maquillaje fiscal brasileño, en las famosas estadísticas maquilladas del PT durante muchos años, tener hipotéticamente una mejora de la condición de vida, pero insuflada, como si usted tomara una regleta, como si usted tomara una extensión eléctrica y la conectara a sí misma, en el entendido de que va a generar un ciclo eléctrico, de que va a generar un ciclo de energía. Ese es el cuidado que deben tener las administraciones cuando ciertamente dirigen políticas hacia esos dos grandes grupos de la sociedad. El otro daño que se genera con el otro extremo es que se generan situaciones para propiciar la competitividad, pero solamente de ese grupo. ¿Quiénes pueden negociar precios más baratos en términos, por ejemplo, de política aduanera, en términos de los tiempos que genera la burocracia en las aduanas, por ejemplo, para entrar sus mercancías y sus materias primas cuando las mismas son importadas para luego hacer la transformación y agregar valor en el país? ¿Cuáles son los grupos que pueden hacerlo? ¿Cuáles son los grupos que pueden también diferir, que pueden posponer de alguna manera los altos costos que puede generar la electricidad, que puede generar el diésel, que pueden generar otras
formas de energía que son altamente necesarias, sobre todo en el campo industrial, ni hablar en las grandes plataformas de servicio, de retail, de venta al por mayor y de esas grandes cadenas logísticas que son las que suplen un mercado del tamaño que tiene la República Dominicana. Negociar para los dos grupos extremos de la sociedad ha sido parte del problema. Hay políticos que creen, por ejemplo, en el caso de la experiencia de gobierno anterior de 8 años de Leonel Fernández, 8 años de Danilo Medina, más los 4 años anteriores del presidente Fernández, hay grupos que todavía hoy están regodeándose o consolándose en que una clase media supuestamente creada por políticas gubernamentales le dio la espalda como resabio al gobierno anterior. No, políticas dirigidas a aliviar a los dos extremos de la sociedad con un costo muy alto que centraliza la presión fiscal en el medio. Por eso la presión fiscal que tanto hablamos es baja, que tanto hablamos es sumamente ligera en comparación a otros países, es mentirosa cuando sabemos que los grupos que están en el medio de esa pirámide cargan con el triple de lo que esa cifra indica, si ciertamente estuviera sin posibilidades de evasión, sin posibilidades de subsidiar actividades, sin posibilidades de hacer exenciones del cobro de los impuestos a otras actividades del otro grupo. Entonces, si estuviese repartida, digamos, de una manera eficiente y racional en todos los niveles de población, solamente así se pudiera hablar de una presión fiscal relativamente baja en América Latina. La realidad, luego, se diluye cuando a quienes están en la clase media, usted le calcula los costos que tiene elevar su calidad de vida por el tema de que paga el ITEVIS y tiene el poder adquisitivo para adquirir un montón de cosas, pero las adquiere en un mercado formal, porque luego en países como el nuestro hay gravámenes, hasta el ahorro, señores, tiene gravámenes. Ahora que hablamos de viajar y de hacer turismo, uno de los aspectos del aspiracional de la clase media es el tema de los viajes al exterior, sean para los estudios, sean para los viajes de placer, o incluso la posibilidad de que se puedan dar viajes que estén relacionados al trabajo, que estén relacionados a los negocios. Somos un país que incentiva, por ejemplo, ese aspiracional, que incluso está dentro del aspecto turístico. No, somos uno de los países del área que carga el boleto aéreo con más arbitrios y donde el porcentaje del precio final que llega al consumidor más cargado está precisamente por esas tasas. Y ahí radica, una vez más, un aspecto que desmiente la idea de que tenemos una presión fiscal baja y que tenemos una política que es similar para todas las capas sociales. Hay una política altamente desigual hacia esos dos lados. Y yo creo que independientemente de que hay un mensaje, tal vez es positivo, cuando se aprueba un presupuesto que no eleva tanto el del año anterior, aunque había la tentación, incluso aquí llegó a decirlo un economista, recuerdo, muy conocido, muy famoso y muy consultado aquí en el país, de que este era el momento de nosotros volver a endeudarnos sin preguntar, de nosotros incentivar el consumo, hacer la famosa demanda agregada, elevar ese gasto social, porque ahora existe la justificación. Y que conste, yo no dudo que pueda existir la justificación en términos políticos. Lo que nunca va a existir es la justificación lógica a cargar más el costo de un contribuyente que va a tener tarde o temprano que volver a pagar las mismas cargas cuando la economía ciertamente todavía tiene un precio muy alto que pagar por los desastres que esta pandemia ha producido en el mundo y esencialmente en el caso de la economía dominicana, donde curiosamente una de las pocas cosas que permanece igual o tiende a ascender son las remesas, que es un factor que generan ¿quiénes? Dominicanos que están en una economía claramente con muchísimo más libertades de emprendimiento y de acumulación y que no envían todo lo que generan y sin embargo lo que generan es en un porcentaje altísimo, casi iguala o se acerca a casi un 60% de lo que una economía como la nuestra exporta. Por lo tanto, eso es lo que tiene que cambiar. De alguna manera igualar las cargas, sincerizar esa igualdad ante la ley que pedimos incluso en otros campos de la vida. También hay que pedir en el tema fiscal, porque hasta que eso no cambie, lo que vamos a tener son mensajes ambiguos por parte del Estado en su economía. No vamos a tener inclinaciones y decisiones que ciertamente digan que hay un divorcio, que hay un cambio realmente en la conducta del Estado relacionada al gasto público.